Hola, mi nombre es Julio Torres Soler, pertenezco a la Universidad de Alicante, donde realizo una tesis doctoral sobre la evolución semántica y la gramaticalización de los verbos llevar y traer. En concreto, en esta presentación voy a hablar de las construcciones de transacción con el verbo llevar en español medieval. Los objetivos de mi trabajo son, en primer lugar, explorar la relación entre el cambio semántico y la recodificación sintáctica en el eje diacrónico, en sintonía con el tema general de este congreso. En segundo lugar, pretendo describir los cambios sintáctico-semánticos experimentados por las construcciones de transacción con el verbo llevar en castellano medieval, entre los siglos XIII y XV. En tercer lugar, mostrar la relación conceptual existente entre complemento indirecto y complemento de lugar. En cuanto a la metodología empleada, hemos realizado un análisis cuantitativo y cualitativo de 957 ocurrencias del lema llevar, extraídas del corpus del Nuevo Diccionario Histórico del Español y correspondientes a los siglos XII, XIII, XIV y XV, aunque ya avanzamos que en el siglo XII no atestiguamos esta construcción debido a la falta de documentación de este periodo. Podemos afirmar que las construcciones de las que vamos a hablar proceden del significado de llevar como verbo de desplazamiento, que ya era el significado prototípico del verbo en la Edad Media. Veamos un ejemplo. Decides que se llevan algunas cosas de la tierra de don Joan, así como non deben, a Alicante y a los otros nuestros lugares. Vemos que el uso de llevar se parece ya al uso locativo del español actual y podemos ver, por tanto, que existe un agente que es el que ejerce la fuerza motriz del desplazamiento, una figura que es la entidad que se ve desplazada, una trayectoria del desplazamiento que se organiza en torno a la base del desplazamiento, que puede ser o el origen o la meta. En concreto, las construcciones de las que vamos a hablar provienen de las construcciones locativas que toman como base del desplazamiento el origen. Sabemos que en este tipo de construcciones de desplazamiento los participantes del evento pueden tener diferente naturaleza. En concreto, en las que vamos a hablar se dan las siguientes características. El agente es humano siempre, no existen casos en los que sea una causa y por tanto sea inanimado. La figura del desplazamiento se refiere a una cantidad económica, una cantidad de dinero, o bien a un impuesto. Y el origen del desplazamiento suele ser un negocio o un evento del cual puede extraerse un beneficio económico, o bien un humano. El carácter humano del agente y de la base, así como la naturaleza económica de la figura, privilegia contenidos nocionales de transacción, que se superponen al valor espacial, que es propio del significado prototípico del verbo llevar. Esto se explica por la ambitalización que supone todo proceso de localización. Por ambitalización entendemos el proceso por el cual el conceptualizador establece una relación determinada entre una figura y una base en función de la naturaleza corporal, social, cultural, interactiva de ambas. Es decir, en el caso del que nos vamos a ocupar, el hecho de que sea una base y un agente humano y el hecho de que sea de naturaleza económica la figura hace que podamos, que predominen o que aparezcan unos contenidos nocionales posesivos que nos hacen intuir que estamos hablando de un cambio de posesión. Esto también, desde otra perspectiva, podría verse como inferencias pragmáticas. Veamos ya algunos ejemplos de llevar como verbo de transacción. Existen bastantes casos en los que aparece en construcciones de transacción sin base expresada, sin ninguna base de desplazamiento. Que las calornas de Vitoria que se partían de esta guisa. El otro tercio llevan los jurados de la villa por su trabajo. Las calornas hace referencia a el pago de una cantidad económica en un juicio. Por lo tanto, los jurados de la villa no solo desplazan estas calornas, este dinero, sino que se convierten en sus propietarios. No existe ningún origen expresado, como podemos ver. También hay construcciones con complemento de origen inanimado, como lugares, eventos, negocios. Otros sí, que de los embargos de testamentos y asentamientos que non lleven nuestros alguaciles diezmo. El diezmo
de nuevo a un impuesto. Y por último tenemos construcciones con complemento de origen humano, que son de aquellas de las que nos vamos a ocupar a partir de ahora. ¿Qué ocurre en el siglo XIII? Contamos con 49 ocurrencias de transacción documentadas. De estas, 7 son construcciones con complemento de origen humano. Encontramos ciertas variantes dentro de estas construcciones con complemento de origen humano, que son de las que nos vamos a ocupar. Algunas de ellas, este complemento de origen, en algunas de ellas está introducido por la preposición de. En concreto se trata de 5 ocurrencias. Un ejemplo es el siguiente. Yo, Pelay, vasallo, me otorgo por bien pagado de vos, don Gonzalo, Morán, de los moravedís, que el rey mandó me entregásedes por razón de que los llevastes de mí. Aquí, además del desplazamiento, el de mí, al tratarse de una persona animada, de un ser humano, podemos ver que se trata del antiguo poseedor de estos moravedís, de estas monedas, y que ha dejado de serlo. También encontramos construcciones de transacción con complemento de origen expresado por un dativo y además por el adverbio ende. Vamos a ver un ejemplo. Pagades al obispo sobredicho que nos lo embarga, que nos lo desembargue, que nos lo entregue, cuanto nos endelevó desde que la sentencia fue dada acá, que estimamos en 800 moravedís. Aquí el dativo nos expresa el participante que funciona como origen de la transacción y por tanto se ve afectado y pierde esta cantidad económica. El adverbio ende resulta problemático porque es polisémico en esta época y puede interpretarse o bien como un origen también o bien como un contenido más nocional de causa-consecuencia. En el siglo XIV encontramos 44 ocurrencias de transacción, de las cuales 8 son construcciones con complemento de origen humano. ¿Qué variantes encontramos? Pues bien, encontramos también construcciones con el complemento de origen introducido por D, como ya encontrábamos en el siglo anterior. En concreto, documentamos 4 ocurrencias. Además, encontramos construcciones de transacción con dativo de origen, en concreto 2 ocurrencias, ya sin el adverbio ende. Un ejemplo sería, hablando de los derechos del señor. Más que les lleva cada año a las veces 600-800 moravedís cuando se quiere. El les, el dativo, haría referencia a los vasallos a los cuales se les cobra esta cantidad de dinero. ¿Qué pasa en el siglo XV? Pues bien, encontramos 41 ocurrencias de transacción, de las cuales 10 tienen un complemento de origen humano. Estas 10 suponen, por tanto, el 24,4% de las ocurrencias de transacción, una cantidad que, como vemos, va creciendo cada vez. Hay más porcentaje de construcciones de transacción que se relacionan con un complemento de origen humano. Bien, ¿qué variantes encontramos? Pues por un lado, construcciones de transacción con complemento de origen introducido por D. Estas son las mismas que ya encontrábamos en el siglo XIII y en el siglo XIV. Ahora encontramos solo 2 ocurrencias. También encontramos construcciones de transacción con dativo de origen. Concretamente, documentamos 3 ocurrencias. Vemos que en este caso ya se trata de una cifra superior a la de las ocurrencias de las construcciones introducidas por D, algo significativo. Y también encontramos construcciones de transacción con el origen introducido por A. Y encontramos 5 ocurrencias, es la fórmula más frecuente. Veamos un ejemplo. En perjuicio de los mis naturales. De fecho, se elevaba todavía la dicha quema a los mis naturales. La dicha quema hace referencia de nuevo a un impuesto, por lo tanto, los naturales se ven perjudicados por este impuesto y esta cantidad de dinero se les usurpa, se les quita. Bien, debido a que nos ha sorprendido la aparición de este dativo y este complemento indirecto, nos hemos preguntado qué factores han podido intervenir en la aparición de este tipo de complementos. Pues bien, sabemos que los verbos de desplazamiento direccionales que permiten como base tanto la meta como el origen, es el caso precisamente del verbo llevar, difícilmente pueden expresar el origen mediante el objeto indirecto, porque podría confundirse con la meta. Precisamente nosotros nos hemos encontrado algunos casos ambiguos, porque precisamente el complemento introducido por A, incluso el dativo,
pueden interpretarse también como la meta del desplazamiento, pero afortunadamente el contexto nos permite desambiguar. Por otro lado, encontramos verbos que expresan cambio de lugar y que seleccionan siempre necesariamente el origen, como por ejemplo quitar. Estos verbos expresan el origen a través del objeto indirecto, cuando este es un participante animado, y lo hacen a través de la preposición de cuando es un participante inanimado. Por otro lado, los eventos de desposesión del tipo robar, en los que predomina claramente el contenido nocional posesivo, se expresan prototípicamente mediante la construcción ditransitiva, con un objeto directo tema y un objeto indirecto de origen. Proponemos que en estas construcciones hay un continuo en el cual se pasa de una menor animacidad de la base, de un menor contenido nocional posesivo, porque predomina todavía el contenido locativo, y de una menor focalización del origen, a, en las últimas, en las que están en la parte de abajo, una mayor animacidad de la base, un mayor contenido nocional posesivo que predomina sobre el contenido locativo, y una mayor focalización del origen debido a que el objeto indirecto ocupa un lugar más central en la estructura argumental. Retomando la perspectiva diacrónica, vemos que en primer lugar teníamos unas construcciones de desplazamiento desde un origen que se expresaban mediante una estructura sintáctica con un locativo. En segundo lugar tenemos construcciones en las que todavía con el mismo locativo se han añadido unos matices de significado que expresan, además del desplazamiento, una transferencia de posesión. En tercer lugar encontramos construcciones en las que también se combinan este significado de cambio de lugar y este significado de transferencia de posesión, aparecen superpuestos, pero en este caso ya se expresan mediante el objeto indirecto. Por tanto, podemos hablar en primer lugar, se ha producido un cambio semántico, que hemos explicado mediante la ambitalización o también mediante diferencias pragmáticas en una visión complementaria. Y también ocurre una recodificación posterior de la construcción cuando la base se expresa a través del objeto indirecto. En los casos en los que en las épocas en las que la segunda y la tercera construcción, el segundo y el tercer paso del que estamos hablando, aparecen de forma simultánea, o parece que hay cierta alternancia, esta alternancia se podría explicar, entre otras cosas, debido a que el objeto indirecto focaliza más al participante de la base que las construcciones con locativo. Además, con el objeto indirecto se destaca el contenido nocional de transferencia de posesión frente a las construcciones con locativo en las que se destaca el contenido precisamente espacial de desplazamiento. Llegando ya a las conclusiones de nuestro trabajo, podemos decir que, en primer lugar, el verbo llevar en la Edad Media experimentó un cambio semántico del desplazamiento a la transferencia, acompañado de una recodificación sintáctica, de locativo a complemento indirecto. Los cambios sintácticos, podemos decir, por tanto, son indicadores fiables de que se ha producido un cambio semántico en el verbo. Y esto tiene una serie de consecuencias metodológicas interesantes en los estudios de semántica histórica. En tercer lugar, en el caso estudiado, el participante desposeído se conceptualiza en términos esquemáticos como el origen de una trayectoria, y esto nos permite llegar a la generalización de que el complemento indirecto y el complemento de lugar están conceptualmente vinculados. En las tesis más extremas se afirmaría que en esencia son lo mismo, o que estas son las tesis localistas que se han venido defendiendo. Nosotros simplemente señalamos que existe una relación entre ambos tipos de contenidos y esto se ha visto en el plano diacrónico. Bien, estas son las tres referencias que he mencionado. En particular, el trabajo de Cifuentes, Onrubia y Llopis Yanga sirve como base teórica para este trabajo. Y muchas gracias por la atención y estoy a su disposición a través del correo electrónico para cualquier duda, cualquier sugerencia que puedan tener.